Aquí estamos, como cada semanita lo prometimos, y una promesa es deuda y piacere, como dicen en Italia, ¿no? Un placer compartir y departir la sinergia, las emociones, las vivencias. Y claro que llegaron peticiones a través del correo de esencia@rociobrauer.gmail. Como decíamos en las antiguas épocas de las ondas hertzianas, que ahora pues eso ya fue, sin embargo la radio sigue siendo maravillosa, pero ahora tiene que ser esa radio que debe estar totalmente homologada con los canales digitales, con la era digital y con las plataformas sociales. Y a través precisamente de estas plataformas es como nos volvemos a encontrar, nos vamos encontrando nuevamente, y así es la vida. La vida finalmente es un continuo encontrarse, buscarse y volverse a encontrar. Y bueno, pues siendo en esos momentos con una atmósfera increíble, muchas emociones, lo que me escribía siempre era motivante, era estimulante y además inspirador. Y buscábamos el pensamiento. Cuando me lo dabas a elegir, me contabas la historia. Solamente yo leía los correos, como por supuesto ahora también. Este correo es totalmente personal. Para que esa vivencia que estabas teniendo o esa experiencia fuera grata o no grata, pudiéramos entregarte un pensamiento, ya sea para desahogar, para externar el amor que estabas sintiendo o de poder expresar esa emoción que podría estar muy concentrada en tus emociones y no dejarte pasarlo bien, ¿no? Porque cuando una persona se nos adelanta, siempre es difícil el tema. Cuando un ser querido más, cuando se trata precisamente de un familiar, es muy difícil poder hacer que esas emociones las podamos encontrar. Consuelo. El consuelo es dificilísimo, y muchas veces las personas que se acercan y nos quieren dar un consuelo, el simple abrazo es más que suficiente, ¿no? A veces eso nos contiene, nos ayuda, y no es que nos contenga de no externar lo que sentimos, de no llorar a esa persona, sino que nos contiene con una energía y una sensación que nos ayuda y nos refuerza, ¿no? Y nos hace sentir que podemos continuar y que hay otras personas por las cuales es importante estar bien y vibrantes, y por supuesto superar estas ausencias que me parece que cuando una persona a la que amaste profundamente y te amó profundamente, como lo es la relación de un padre con una hija, o de una madre con una hija o con un hijo, cuando es profunda, cuando es intensa, cuando es real, cuando sabes que esas personas fueron parte imprescindible de tu vida, tu crecimiento y demás, es la esencia misma la que queda para que puedas seguir sintiéndoles, ¿no? Hay muchas formas en las cuales los mensajes seguirán llegando de esa persona que se adelantó, como el caso de Brenda Berenice, que me escribió exactamente a esencia@rociobrauer.gmail y me dijo: Rocío, yo escuché cuando estabas en la radio un pensamiento o reflexión que hablaba de una hija que le preguntaba a su papá que qué le daría cuando cumpliera 15 años. No vamos a spoilear el pensamiento, por supuesto, porque lo voy a poner al final de este video, y también te voy a poner lo que es la descripción del canal de YouTube, a donde puedes llegar para ver esos pensamientos y otros más, escucharlos, por supuesto, y también el correo electrónico. Y todas las redes por las cuales podemos tener sinergia, la que más te guste, la red social que más utilices, hasta LinkedIn, ¿no? Ahí vamos a estar para hacer esta forma de acercarnos nuevamente y de saber que no es, que una pantalla no nos distancia, que de todas formas lo que estemos escuchando y el pensamiento que vayamos a disfrutar o a sentir o a desahogar o a reflexionar después de lo que yo te cuente o te anteceda la anécdota o la introducción al mismo, será precisamente ese toque humano que no se pierde jamás. Ninguna tecnología será capaz de reemplazar la calidad humana. Y eso es lo que sucede. La voz sigue siendo calidad humana. Ni siquiera GPT-4 o GPT-4, GPT-3 o el que quieras, no nos va a reemplazar las voces jamás. Con su calidad humana, con la esencia misma, con el timbre, te guste o no la voz de una persona, jamás será igual. Podrán, como lo han hecho, revivir a las grandes voces que ya en algún momento dejaron un legado impresionante, ¿no? Como en algún momento con inteligencia artificial escuché en un show cómo revivieron a la voz de Elvis Presley, y alguien atrás cantando, y entonces aparecía su misma cara, la gesticulación, y decía voces y cosas y nombres de personas actuales. Y eso es parte de lo que es el avance tecnológico, pero jamás en la vida
Si no hay una persona que esté hablando, alguien con, obviamente un humano, que esté dando esa vida, ese resurgimiento de inteligencia artificial de voz o de cara, jamás será posible. Olvídate que la programación ya se hizo, olvídate que la inteligencia artificial ya está codificada y demás. Siempre habrá esto, ¿no? La cercanía y el toque humano, la calidad, como se dice, vibras a través de lo que es precisamente el sentir a otra persona, a otro ser humano. Entonces, olvidémonos de aquello, de esas cosas que sí la tecnología nos ayuda para esto, para estar hoy tú y yo cercanos, volvernos a encontrar, como decíamos, pero a la vez también saber que estamos aquí, vivos, vibrantes, y que las personas que se nos han adelantado podemos encontrar formas diferentes de poder superar el momento de duelo, del dolor más grande, como cuando esa persona se ha ido de forma repentina o de forma como se haya ido, se nos ha adelantado. Siempre he usado esa palabra, y que sabemos que todos vamos para allá tarde o temprano. Entonces, siempre hay que dejar una cercanía, una presencia, un toque humano con otra persona que sabes, pues va a vibrar también y será importante, aunque esa persona no sea alguien tan cercano a ti. Y cuando ha sido sumamente una persona súper importante en tu vida, en primera línea, como lo ha sido el padre de Brenda Berenice, pues ha de entregar el pensamiento claro, con todo cariño y con todo sentimiento, siendo tu portavoz para dedicarle el amor más grande del mundo. Este amor más grande del mundo, más bien, Brenda, yo diría que él, Alfredo Jiménez, te lo está dedicando a ti. Tu papá lo está haciendo tuyo y lo está depositando en tus oídos. Yo solamente soy la portavoz, pero estoy segura que el que me hayas enviado el correo, el que yo haya abierto esta posibilidad de volver a tener contacto con todos los que tuvimos en algún momento esa sinergia maravillosa a través de las ondas hertzianas, fue por algo. Y él es el que ahora está haciendo esta dedicatoria para ti. Cierta vez, un joven esposo esperaba impaciente el nacimiento de su primer hijo. Aunque él deseaba un niño, nació una preciosa niña. Al poco rato de haber nacido su hija, fue a verla y ella lucía radiante. Le pusieron el nombre de María José. Aunque el papá al principio sufrió una desilusión porque quería tener un niño, a los pocos meses de convivir con su hija, él se dejó cautivar por la sonrisa de María José y la forma de su mirada. Fue entonces cuando empezó a amarla con locura. Sí, en verdad, su carita, su sonrisa, su mirada no se apartaba ni un instante del pensamiento del papá. Todo se lo quería comprar. Siempre hacía planes pensando solo en ella. Todo sería para su María José. El papá contaba a sus amigos este relato muy a menudo, y sus amigos también sentían afecto por la niña, ya que según decía él mismo, su hija era la razón más grande de su vida. Una tarde, en una reunión con sus amigos en un picnic a la orilla de una laguna, la niña empezó una conversación con su papá, y todos escucharon esa conversación que más o menos decía así: «Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál va a ser mi regalo?» «Pero amor», le decía su papá, «si apenas tienes 10 años, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha?» «Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto por aquí». La conversación siguió más o menos por el mismo tema, y todos participaron de ella. Su papá simplemente en esa conversación no supo decirle qué le regalaría cuando María José tuviera 15 años. Y así, todos regresaron a sus hogares. Una mañana, frente al colegio donde estudiaba María José, que ya tenía 14 años, estaba ella caminando, y María José estaba muy contenta. La sonrisa no se apartaba de su rostro, y el papá estaba muy orgulloso de su hija. María José tenía una inteligencia muy grande y un carisma inmenso. María José ocupaba un lugar muy importante en la mente y en el corazón de toda la familia, especialmente en la de su papá. Fue un domingo muy temprano, cuando se dirigían a la iglesia. María José tropezó con algo. De repente comenzó a caerse. Aunque su papá trató de detenerla, María José no volvió en sí. Cayó inconsciente. De inmediato llamaron corriendo a alguien para que les auxiliara, y en eso la llevaron al hospital. María José permaneció por 10 días.
Y fue entonces cuando le informaron que la niña padecía una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón. Los días transcurrieron y el papá incluso tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse todo el tiempo al cuidado de María José. Aunque su mamá se encontraba cerca, papá no quería despegarse ni un minuto de su hija. Un día María José le preguntó a su papá: «Voy a morir, ¿no es cierto?». «No, mi vida, no vas a morir», le dijo su papá. «Dios es tan grande que no va a permitir que pierda lo que más amo en el mundo». Y María José le dijo: «Cuando uno muere, ¿va a algún lugar, papá? ¿Puedes ver desde lo alto a las personas? ¿O sabes si pueden volver?». «Bueno, hija, en verdad nadie ha regresado de allá a contar esto. Pero si yo muriera, no te dejaría sola. Buscaría la manera de comunicarme contigo. Si pudiera, utilizaría el viento para venir a verte». «¿El viento, papá? ¿Y cómo harías eso?», le decía María José. «No tengo la menor idea. Pero si algún día muero, María José, me gustaría hacerte sentir que estoy contigo cuando un suave viento rozara tu cara y una brisa besara tus mejillas». Ese mismo día por la tarde, avisaron al padre de la niña que el asunto era muy grave. Su hija estaba muriendo. Necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. Si no, no resistiría más de 15 días. «Un corazón», decía el padre. «¿Dónde hay un corazón? ¿Acaso lo venden en la farmacia?». Ese mismo día, María José cumpliría 15 años. Fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante o un donador. Las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde ya María José estaba operada y todo salió exitosamente. Sin embargo, el papá de María José no había regresado al hospital. Ella lo extrañaba muchísimo. Su mamá le decía que todo estaba bien. María José permaneció más días en el hospital hasta que su corazón fue fuerte y entonces la dieron de alta. Al llegar a casa, la sentaron en un enorme sofá, el preferido de papá. Y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su papá que decía así: «María José, mi gran amor, al momento de leer mi carta, debes tener ya 15 años y debes tener un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa que yo te hice. Cuando me preguntaste qué te regalaría de 15 años, no supe contestarte. Ahora sé, después supe cuando ibas a morir, que tenía que hacerte un regalo importante. Tenía que darte vida para que siguieras disfrutándola después de mí. Y entonces decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Te regalé toda mi vida sin condición alguna, para que hicieras con ella lo que mejor creyeras, para que sintieras las cosas hermosas de la vida, para que crecieras, conocieras un mundo y supieras lo más importante: vivir. Vive, hija, te amo. También quiero que sepas que hoy, mañana y siempre estaré a tu lado, porque eres lo más hermoso que Dios me había dado». María José lloraba todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de papá. Lloró como nadie y simplemente le dijo: «Papá, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amo, aunque no te lo pude decir. Ahora comprendo esa importancia de decir te amo. Y te pido perdón si algún momento guardé silencio y no te lo dije». En ese instante, simplemente los árboles se movieron suavemente. Cayeron algunas flores. Y María José sintió un suave viento rozando su cara y una brisa fresca besando sus mejillas. Entonces, María José levantó su mirada al cielo, sintiendo una paz inmensa, y dijo: «Gracias, Dios mío». Se levantó y caminó a casa, con la alegría de saber que llevaba en su pecho el corazón que su padre le había donado. Y supo así, conoció así, el amor más grande del mundo.